En El Mundo leemos en portada: el PP plantea que todos los militantes elijan a su presidente. El líder con más apoyo sería también candidato. Se propondrá la reforma de la ley electoral para que gobierne siempre el partido más votado. Menuda bomba. En El País, el PP propone la elección por los militantes de sus candidatos. El presidente refuerza su campaña con una serie de ayudas económicas. De la prima de gobernabilidad ya es un poco lo que apuntaba don Antonio hace tiempo, el de dar la posibilidad al partido más votado de gobernar tenga una mayoría absoluta. ¡Qué barbaridad! Bueno, Paco, seguro que tú estás deseoso de comentar esta noticia. Bueno, sí, claro, lo del asunto de incrementar el número de diputados para gobierne la lista más votada, se supone, no sé exactamente hasta dónde alcanza la cuestión, si es que es dejar el porcentaje que ha alcanzado o llevarlo hasta la mayoría absoluta. Entiendo que será limitarlo al porcentaje. En cualquier caso, todo lo que se propone es un reforzamiento del régimen de partidos, es decir, de la oligarquía política que ellos mismos configuraron. Es decir, que los jefes de partidos, los propios partidos, configuraron la nefasta, por improvisada y antidemocrática, la mal llamada transición española, puesto que, en el fondo, no existe transición ninguna, sino que existe solamente un cambio de vestimenta de dos regímenes contrarios a la libertad política. Y, por tanto, todo movimiento que hagan para afianzar ese régimen pues es un movimiento contrario a la libertad y a la comunidad política, es decir, contrario a los españoles. De todas formas, el texto de esa noticia en El Mundo, que va a leer Baldo, ¿qué es lo que sí, dice? Te digo, Paco, dice El Mundo: la sociedad española está cambiando a un ritmo aceleradísimo y el PP quiere ahora cambiar con ella. Bien. Para hacerlo, tras una legislatura dedicada exclusivamente a la economía, los populares han empezado a hablar abiertamente de reformas políticas y de su disposición a aplicárselas a ellos mismos. Así lo hicieron ayer... Un momento, ¿vale? Sí, dime. Fíjate, ellos dicen que la sociedad está cambiando y que ellos quieren cambiar con esa sociedad. El famoso cambio que lo dicen todos, lo dice Podemos, lo dice Rivera, todos quieren cambio. Lo decía Felipe González en el 82. Lo decía Felipe Javier Arenas en las elecciones andaluzas sí. penúltimas, que llegara el cambio. Bien, cuando ya acabamos de decir que lo que hacen es reforzar la manipulación y el sistema de dominación que tienen montado. Esos supuestos cambios de la sociedad, lo que en verdad están detectando, y eso es lo que interesa resaltar de esa forma de expresarse, es que están detectando pues lo que estamos detectando cualquier persona que esté al corriente de la sensibilidad y de los comentarios y de los pareceres que se captan por la calle. Y lo que ese supuesto cambio social, que no lo es sencillamente que las personas en cada vez mayor número están empezando a percibir la gran mentira y la gran traición prácticamente diaria, la manipulación de los acontecimientos por parte de los partidos, y en definitiva están observando ellos, está así presentado en el periódico, pero no es correcto. La realidad no es que esté cambiando, y lo que están detectando los partidos no es que la sociedad está cambiando. Lo que están detectando es el descontento masivo y sobre todo lo peor que puede ocurrir en cualquier régimen de poder, y es que empiece a propagarse la desconfianza de los gobernados hacia los gobernantes. Y entonces, lejos de querer cambiar con ella, ¿cómo vas a cambiar con una sociedad que tú mismo moldeas a diario? Lo que quieres es conducirla donde a ti te interesa, que es lo que habéis hecho desde el primer momento. Así lo hicieron ayer en su conferencia política, donde anunciaron cambios en sus estatutos para que sean los militantes quienes de manera directa elijan al presidente del partido. Hasta ahora, el sistema solo ha sido representativo, con delegados escogiendo al líder en los congresos. Esta nueva fórmula permitirá que las bases voten al presidente, que también será automáticamente candidato a la presidencia del gobierno. Bien, bueno, pues eso es un cúmulo de falsedades, de desconexión entre las palabras escritas y los hechos. Porque, en primer lugar, si esos delegados, supuestamente, fueran ya representativos, ¿por qué quieres tocar
el sistema, no dices que están siendo representativos y que son ellos luego los encargados de elegir al líder. Por lo tanto, esa incongruencia está ahí, es palpable. Y entonces, quiero decir, ¿por qué quieres cambiar el sistema entonces si ya dices tú que es representativo? La realidad auténtica, lo que verdaderamente ocurre, es que ninguno de esos delegados son representativos de nadie. Cualquiera que tenga conocimiento del funcionamiento interno de los partidos sabe que todos esos delegados están elegidos a dedo. Otra cosa es desde arriba, desde las cúpulas. Pero eso no es necesariamente condenable. Es el funcionamiento normal de cualquier organización empeñada en defender una ideología. ¿Cuándo existían ideologías? Porque hoy la única ideología es la que fabrican a diario el oportunismo, en este régimen socialburócrata. Entonces, la única forma de organizarse, que eso ya lo vio bien Robert Michels en su momento, o mejor dicho, la única forma en general de defender una ideología y unos intereses, aunque eso sea todo falso, como también vio Michels, incluso, que luego ahora lo podemos leer si queréis, es organizarse y formar un partido. Pero sabemos perfectamente que los partidos de masas, incluso los pequeños, es imposible que en su interior exista democracia. Entre otras cosas porque hay que recordar constantemente que la democracia consiste en neutralizar el poder estableciendo separación entre sus distintas ramas. Y eso jamás, por ejemplo, se puede conseguir en el interior de un partido. No tiene sentido. Por tanto, es un uso equívoco, erróneo, de la palabra democracia. Ahí sencillamente lo que se dice es que de los militantes surge el líder. Pero eso es imposible. Porque es al revés. Eso ocurrió cuando aún había un cierto protagonismo y participación directa de la sociedad civil, pero una vez que el partido se conforma es a la inversa. Las bases, igual que actualmente la comunidad política entera o prácticamente entera, adquiere en sus criterios mentales aquellos referencias que son inculcadas por los jefes de los partidos, o sea, al revés. Entonces, al hilo de esto, el partido cambia porque cambia la sociedad. Falso. El partido era representativo y ahora, digamos, lo va a ser más porque los electores eligen al presidente. Insisto, ni era representativo entonces ni puede serlo ahora. Por la naturaleza, por el funcionamiento propio, normal, biológico, como he dicho yo ya alguna vez, de un partido político. Por tanto, todo eso, ¿qué es? Eso es, literalmente, es propaganda. Propaganda para confundir. Pero lo más importante de todo esto es que, efectivamente, estamos observando que los partidos políticos detectan que la sociedad, no me gusta nada la palabra sociedad porque es una palabra metafísica, es imposible que a alguien, por ejemplo, le presente a la sociedad. Preséntame, ¿dónde está la...? Bueno, dicen yo prefiero sociedad, la palabra, como también sociedad. Prefiere don Antonio la palabra comunidad política. Comunidad política. Eso es. O sea, un conjunto de personas que deciden en su seno organizarse políticamente. Decíamos que son unos manipuladores, que eso es propaganda. Bien, vamos a enlazar con esto, vamos a traer de la mano a Hannah Arendt en un escrito de 1945. Paco, una cosa, Sí. si me permites antes, lo que has dicho es tan importante, o sea, Sí. respecto a esta noticia, que lo que estás diciendo es que el artículo 6 Sí. de la Constitución española Eso es una auténtica Eso basura. es, sí, dice concretamente que los partidos políticos en Estructura su funcionamiento o estructura interno se regirán por principios democráticos. Serán, no, es más grave, dice que serán democráticos. Su estructura y funcionamiento, ¿no? Exactamente. Eso es. Bueno, pues eso es un contrasentido. No es posible. Real, no puede aparecer jamás. Pero es que además eso contradiría la propia naturaleza de los partidos. Una de las personas que lo han dicho fue Albert Einstein. He tenido la suerte de leer recientemente una serie de opiniones suyas, no todas acertadas, algunas buenísimas respecto de su opinión de Estados Unidos. Pero decía que lo que no cabe en una Constitución es todo aquello que no sea aplicable. Ahora precisamente, bueno, quieren cambiar la Constitución, quieren ir a un federalismo, todo eso es propaganda, aparte de que son cosas extremadamente peligrosas de tocar, porque eso supone poner en tela de juicio justamente los límites de la comunidad política. Y entonces tú tienes una nación que ha determinado la historia, o vives, has nacido en ella, pero como empiezas a poner en tela de juicio cuáles son sus límites, este proceso es disolvente y muy, muy peligroso. Pues esto lo están planteando
como una cuestión baladí, aparte de que el federalismo ya sabemos que solamente es posible cuando los estados están previamente constituidos, Eso. que fue la situación que invirtieron los americanos yéndose a la Unión, con los artículos de la Confederación que llamaron ya entonces y Unión Perpetua, decían. En aquel momento, claro, era perpetua porque tenían peligro, porque era en la declaración posterior a la declaración de independencia y estaban en medio de una guerra. Claro. Y entonces, claro, lo que les interesaba era la fortaleza interna y ahí hablaban de Unión Perpetua. Por tanto, justamente sentido inverso de lo que los plantean ellos. Bueno, pero volvamos a lo de la propaganda. Lo de la propaganda de ese texto de un periódico. Escribía Hannah Arendt en 1945. No sé si era recién concluida o prácticamente el desastre de la Segunda Guerra Mundial, el desastre del siglo XX, que es de donde traen su causa el régimen de partidos. Y concretamente, además, hay que reconocerlo así, en Alemania, sí, en Alemania es donde triunfó artificialmente la socialdemocracia después de la Primera Guerra Mundial y después, desgraciadamente, de la Segunda también. No solamente triunfan esos planteamientos que son estadólatras, que idolatran al Estado, como ocurre ahora con este Pablo Iglesias, en definitiva, aunque no lo digan, es igual, son idólatras del Estado, confían en el Estado para transformar a la sociedad. Justamente algo contrario a cualquier planteamiento de cualquier persona sana que quiera alcanzar la libertad política, que lo decían, por ejemplo, Hamilton y Madison en El Federalista. Ellos hablaban de celo republicano y de recelo republicano. ¿Qué es eso? Eso es desconfianza total hacia el poderoso. Al revés que todos estos partidos. Transformar a las sociedades del Estado, ¿pero qué dices? Si esos son planteamientos fascistas, totalitarios. Es que esa sociedad estúpida que la quieres tú transformar desde arriba, claro, como se ha hecho siempre. Todos los poderosos de todos los tiempos. Moldearla a tu antojo para que se comporte como tú quieres que se comporte. Ay, antirrevolucionario. Pues nos centramos en Hannah Arendt. Bien, con respecto a esta falsa propaganda, escribió Hannah Arendt, una mujer, y que me encanta además que sea una mujer, que luego si tengo ocasión, una mujer de las grandes pensadoras de toda la historia y una de las más brillantes y además rápida, porque enseguida entró en el asunto de la libertad en el momento que vio la catástrofe alemana, su tierra natal. ¿Comprendes? Sí, ella era judía alemana. Era judía. Y o sea, con múltiples motivos. Pero no encaró el asunto de forma apasionada o de forma tendenciosa, sino que lo quiso comprender. Y por la inteligencia superlativa de que disponía, pues claro, descubrió 1000 cosas ya entonces que han quedado, pues muchas de ellas sepultadas. Bueno, la leemos. 1945. La característica esencial de la propaganda fascista nunca fueron sus mentiras. Dice que es algo más o menos común a la propaganda en todas partes y todo tiempo. Dice, lo esencial era que explotaba el secular prejuicio occidental que confunde realidad con verdad y fabricaba esa verdad que hasta entonces solo podía declararse mentira. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, ya suficientemente, igual que deberían saber los supuestos politólogos, todo esto que sabe, pues nosotros sabemos, primero, que eso es lo que acabamos de leer acerca del funcionamiento, que los partidos no pueden ser jamás democráticos. Y sabemos que el régimen basado justamente en partidos instalados en el Estado, en el poder, o que quieren alcanzarlo y ocuparlo por completo, porque todo partido quiere ser totalitario. Es decir, ellos estarían encantados que ocupar los 350 escaños del Parlamento, claro. Como quería Hitler, y como de hecho hizo. Bueno, pues, y ser un poder único, que es lo que son actualmente. El presidente de gobierno se convierte en jefe de los diputados, en jefe de los jueces, y no ya de ellos, que son los tres, sino también hasta del último alcalde de la última pedanía de España, de su partido, que está a sus órdenes, literalmente. Bueno, pues decíamos, por tanto, que ese titular de la sociedad cambia, el sistema representativo, o va a ser democrático el funcionamiento del partido. Primero en 1909 y después en el libro completo en 1911, cuando se publicó en Alemania, precisamente en Alemania, y que además analizaba a la socialburocracia, como yo la llamo, no socialdemocracia, porque la democracia sabemos lo que es, la democracia política. Lo otro, la democracia social, nadie sabe en qué consiste. Es una perversión del uso de la palabra democracia, por más que se emplee. Entonces, por eso yo los llamo socialburócratas, porque verdaderamente lo que buscan es instalarse en el Estado y que ese Estado lo ocupe todo.
Desgraciadamente hay que hablar así, aunque sea una tendencia lenta y tal. Nuestro Estado lo llama Dalmacio Negro, en Historia de la Forma de Estado dice que es totalitario y efectivamente es así. Y sobre todo es su tendencia a serlo. Te estás refiriendo a la ley de hierro de las oligarquías de Robert Mitchell. Si te parece, Paco, te lo voy a enunciar en un par de frases que... No, si es que la tengo aquí, pero concluyo, esa era la aclaración para darse cuenta de hasta dónde es falso lo que ahora plantean los partidos y sin embargo es la realidad. O sea, eso lo estamos viendo, está a la vista de todo. Ellos se presentan a sí mismos como demócratas, como etcétera, y sin embargo es nuestra realidad, es nuestro panorama, es nuestro paisaje. ¿Qué puede aprender una persona, aunque sea cabal, aunque sea honesta? ¿Qué puede aprender de política observando un pasaje que está todo él coloreado en falso? Nada. Lo que único puede hacer es avanzar en su falsedad, en la inadecuación de sus criterios con respecto de la libertad política. Pero aceptará la realidad porque todos tendemos a adaptarnos a la situación, eso es humano. Eso lo saben desde luego muy bien los de arriba. La capacidad de manipulación. Bueno, pues continúa Hannah con esto. Dice, puede decirse que en cierta medida el fascismo, ojo, ha añadido una nueva variante, dice, la más diabólica, al viejo arte de mentir. La de mentir la verdad. Esto podría expresarse de otra manera, pero básicamente es fabricar la realidad para que adquiera apariencias de, en el caso nuestro, de libertad política, de democracia. Todo ese paripé de diputados, etcétera, pues sabemos, para nuestra desgracia, lo podemos comprender, porque sabemos de dónde viene. Es decir, es que estos son malévolos, no, es que probablemente la mayor parte de ellos están confundidos. O sea, son sinceros internamente, quieres decir. O sea, son conscientes. Porque sinceridad y franqueza son cosas distintas. Una persona puede ser sincera, sinceridad y veracidad son cosas distintas. O sea, estás diciendo que no son cínicos. Muchos de ellos sí, pero todos no. Bien. Bueno, pues este texto ya lo leí en la otra ocasión que estuve aquí. Como muchas veces recuerda Trevijano, no importa repetir las cosas. Luego vamos, si tenemos, es necesario. Luego iremos, si queréis, a un texto de Gramsci, que yo lo pongo como muy válido para comprender el avance de las psicoideologías, como yo las llamo, que son fundamentalmente un cúmulo de criterios que se instalan a la mente de las personas y, lógicamente, son inatacables, porque tú estás convencido de eso, no tienes otra posibilidad. Bien, pues acerca de la capacidad de manipulación. Y que en ese texto Gramsci, fijaros lo que decía, nada menos que la mejor forma de intervenir en la mentalidad popular es la repetición, Y además decía contra el sentido común. Claro, eso lo decía él, pues yo no digo que fuera malévolo ni malintencionado, pero claro, ir contra el sentido común. ¿Y por qué crees que tú lo que inculques es lo que debe convertirse en el sentido común? Una de las cosas que detectó Hannah Arendt de la época moderna es la pérdida justamente del sentido común. Claro. ¿Por qué? Porque estás infectado hasta la médula, intoxicado mentalmente con un montón de criterios falsos que además tienden a separar a las personas, curiosamente. Es decir, aquellos que por lo que supuestamente nos vienen a dar resguardo o cobijo bajo la atomización de correcto. La persona. Exactamente. Todo desde la Revolución Francesa, que comienza atomizando justamente a la sociedad, es decir, ninguna estructura anterior vale, sino que esto es todo nuevo, todos somos ciudadanos y tal. Eso es el primer paso que se dio hacia lo que se llama el proceso del individualismo moderno. Y una de las enfermedades, que eso lo dijo Hannah Arendt también, moderna, es la soledad, justamente. Y una de las características específicas de los regímenes totalitarios es el aislamiento entre las personas. Exactamente. Por eso yo desprecio tanto las ideologías, porque actúan como diques, como insalvables de comprensión entre una persona y otra. Sí, una persona y otra, sí. De las 46 millones, por ejemplo, que hay en España. Las separan, las dividen y de esa forma las neutralizan. Justamente al contrario de lo que debe hacer una comunidad política, que es dividir, separar. Ella al poder y no a la inversa. Eso es lo que pasa hoy. Las ideologías son terribles, terroríficas, se comprenden, porque necesitamos información para interpretar la realidad. Nuestro cerebro necesita eso. Bueno, no me quiero extender ahí, pero el que está en el interior de una masa partidocrática, de un partido en definitiva, el que está ahí no tiene necesidad ninguna de pensar, porque ya está todo dado. Y por tanto, las relaciones entre las personas son estériles completamente. Es someterse a lo que diga la cúpula. Y no te digo ya nada
entre las personas que están en una secta, porque es como facción, y otra. No es que no se entiendan, es que es la mínima palabra es ya causa de enfrentamiento. Entonces, claro, por eso funciona también el sistema de la oligarquía. Esto lo observó precisamente Nietzsche. Dice, todos los partidos han descubierto que su propia fortaleza depende de la fortaleza del contrario, porque encima se fortalecen entre ellos, claro, y por eso el sistema es estable. Él vio muy bien esa dialéctica de confrontación, aunque sea falso, como es contrario, tiene aspecto de debate, de tal, y es todo manipulado. Bueno, pues decía, recordemos, 1950, Hannah Arendt, hablando en un texto que se llama Las secuelas del régimen nazi, informe desde Alemania. El verdadero problema viene de la naturaleza de los aparatos de los partidos. Los partidos actuales son continuaciones de los partidos anteriores a Hitler, o sea, de los partidos que a Hitler resultó tan sorprendentemente fácil destruir. Dice, en muchos casos están dirigidos por las mismas personas y dominados por las viejas ideologías y las viejas tácticas. Hoy, las viejas ideologías, eso no sirve. No, porque la ideología hoy es oportunismo puro y manipulación pura. Una de ellas precisamente contra las mujeres, que no, ahora no me extiendo ahí en eso. Pero las viejas tácticas, eso sí, eso seguro. Las mismas. Dice, las maquinarias de los partidos están interesadas primordialmente en proporcionar empleos y favores a sus miembros. Dice, y son a ese respecto todopoderosas. Lo que significa que ellas atraen generalmente a los elementos más oportunistas de la población. Lejos de impulsar iniciativas de cualquier tipo, tienen miedo de la gente joven con nuevas ideas. En suma, los partidos han vuelto a nacer en estado senil. Esto es 1950, Fíjate dónde nos encontramos. Donde no solamente se mantienen, sino que se ha reforzado. Y aquí en España, fijaros, esto hablaba ella de Alemania. Alemania, sin la intervención de Alemania, directa, en connivencia con los servicios, el Departamento de Estado americano, nuestra transición no habría tenido lugar como tuvo lugar. Otra cosa es lo que hubiera podido pasar, porque desde luego la comunidad política no sabía lo que era la libertad, que es exactamente lo que les pasó a los franceses en la Revolución de 1789. En Alemania se instala allí intereses potentísimos, porque claro, imaginaos lo que era en el corazón de Europa, 70 millones de personas fuera de juego. Eso era una bomba terrible. Y había que atenderlo, no solamente Francia, Alemania, Francia, en fin, el resto de los países. Pero lo que significó, sobre todo eso, fue una catástrofe ideológica. Con tres ideologías fundamentalmente. Nacionalismo, estatismo, idolatría del Estado y socialismo. Porque no olvidemos que Hitler era nacional-socialismo. Estas tres ideologías son de alemanes también. La primera, nacionalismo, Johann Gottlieb Fichte, que habla de un nacionalismo cultural asociado al lenguaje, el lenguaje primigenio, una serie de cosas, el carácter del pueblo, toda esa que se. Después viene Hegel, un estadólatra en estado puro, pero un gran pensador, no creamos que, así como, aunque es su antecesor, Fichte, en muchos aspectos, pero Hegel es muy grande, o sea, entendió demasiado bien las cosas. Y finalmente Marx, y claro, pero su antecesor era Kant. Es decir, todo ha salido del pensamiento alemán por su potencia, por su grandeza, hay que reconocerlo, pues ha dominado Europa. Pero fijaros cómo le fue a ellos. Y la socialdemocracia es un invento alemán, en tanto socialdemocracia estatal. Se me ha olvidado antes, después de Marx, Lasalle. ¿Qué decía Lasalle? El Estado es Dios. Y punto. Enemigo de Marx, por cierto. La solución marxista final es una cosa fantástica, vamos. Es sorprendente, Paco, te quería comentar cómo el escrito que nos has dicho de sí. Hannah, lo bien que analiza la situación sí. que desemboca en la Segunda Guerra Mundial, el estado de partidos, sí. y cómo terminada la Segunda Guerra Mundial sí. se vuelve otra vez a lo mismo. Se vuelve otra vez, se vuelve a Weimar, es decir, se vuelve a la República, se vuelve al régimen que condujo a Hitler. Nuestra República de 1931 tiene mucho que ver con la República de Weimar, que está fundada por la socialdemocracia, básicamente. Su primer presidente, Friedrich Ebert, curiosamente en connivencia con los militares. Y basada el acuerdo después de inmediato de la catástrofe de la Primera Mundial, el acuerdo que se llama Grenner-Ebert. Y basada fundamentalmente en el sistema electoral proporcional, que ese es el quid de la cuestión. Sí, o sea, ese es la base de todo. Sí.
porque las ideologías, lógicamente, en aquel tiempo es que se reconocía así, había que tener una visión del mundo, lo que se le llamaban los alemanes, los Weltanschauung. Entonces, ¿por qué? Porque claro, Kant liquidó todo al principio, y decía, la razón descubre cómo debemos comprender. Ese pensamiento es peligrosísimo, porque entonces ya se interpreta que la razón es única. Y ese es de ahí procede, claro, o una persona ensimismada cree que en su elaboración, en su cerebro, agusanado, por cierto, de soberbia, porque no se puede pensar por los demás, tú manifiestas a las conclusiones que has llegado. Pero creer que tu lógica de las palabras, tu alquimia gramatical, va a encauzar a billones de personas que deben entrar por lo que tú has pensado, pues eso es literalmente, es que es megalomanía, es una locura. Eso está en las antípodas de la libertad. Los americanos al revés decían, mientras seamos libres para usar la razón, habrá múltiples opiniones. Claro, por supuesto que sí. Además, eso cristaliza el nacionalsocialismo, es decir, como Hitler, mis alumnos se sorprenden cuando les digo que el mejor orador que ha habido tal vez en la historia ha sido, en el siglo XX, ha sido Hitler. Mira, ¿sabes lo que decía Rubén Hannah Arendt? Porque esta era una mujer fuerte, como son la mayor parte de las mujeres, valerosa. Y en su momento dijo verdades en muchos sentidos. Por ejemplo, las reuniones de expertos que había, ella las detestaba, no daban ni una. ¿Sabes lo que dijo ella de él? Al revés que el pensamiento, que era una persona con una inteligencia fuera de lo común. Comprendió muchas cosas, entre otras cosas la manipulación psicológica. Eso lo aprendió en la Primera Guerra Mundial. Cómo se porque fue la eclosión de la manipulación psicológica ocurrió con la Primera Guerra Mundial. Y además era una persona observadora porque trabajaba para el ejército como informador, como espía. Él fue enviado, pero no me quiero liar ahora con todo eso. Pues sí, todo viene de allí y actualmente, pero porque es prácticamente la manipulación actual que estamos viendo. Eso se importó a España, es que estábamos hablando de la República del 31, que ahora algunos ondeando las banderas tricolores. Bueno, que sepamos, la única república que tiene un componente que es mejor llamarla, o más adecuado, porque, aunque sea ciertamente una república, y ellos hablaban de república, la única república que se fundó, y con su fundación se inaugura la democracia política en el mundo, es la americana. Entonces, por ejemplo, estos nostálgicos reaccionarios de la tricolor, ¿qué república quieren? La americana, supongo, ¿no? ¿O quieren la soviética? A ver qué es lo que nos quieren traer. ¿O es que creen que por la desaparición de la figura de un rey eso es suficiente para que todo, digamos, feliz? Pues no. Entonces, lo que quería decir, que en 1931 tuvo mucho que ver, lógicamente, la República de Weimar en la redacción de la Constitución nuestra. España es una república de trabajadores de todas clases. Muy bien. ¿Cómo acabó Weimar? Acabó con el Partido Nacional Socialista Alemán de los trabajadores en el poder, votado por el 90% del pueblo alemán. Y España acabó en una guerra civil. Mira qué maravilla. Y ahora, llegamos a 1975, ojo, con las circunstancias de esto, hay que comprender, que hay que comprender las cuestiones. Igual que nosotros podemos hablar hoy de libertad constituyente, que es la cuestión esencial, y sencillamente, pues ahora sería una locura pensar que la comunidad política de millones de personas van a absorber así como así esa idea. No, eso hay que admitirlo. No. Otra cosa es, ¿dónde está ese punto? No lo sabemos, hay que tratar de luchar por él. Pero eso sí, comprendiendo las situaciones a los demás y por qué han ocurrido las cosas. 31-36, en el 33 Hitler al poder. Y en Alemania, en el año 48-49, la ley fundamental, otra vez a Weimar, al sistema proporcional. Y en España, a la ley fundamental. Es decir, una vuelta atrás al 49. Y ahora, lógicamente, estamos en este mare magnum de pactos contra natura, ilógicos, incoherentes entre sí. Todo esto se dio en la República de Weimar. Y Adolf Hitler pues proclamaba abiertamente que lo que quería era terminar con tanta inoperancia. ¿Por qué? Porque Alemania se convirtió en un avispero ideológico. Y luego los problemas económicos, etcétera, claro, las cosas son muy complejas, no son simples.
Paco, todo esto ha venido hablando de la democracia interna de los partidos, ¿no? Esa Sí, ha sido la idea original. Nos hemos ido a Hannah Arendt. Iba a reconducir el tema porque tú querías hablar tema de, o sea, hemos hablado de la República de Estados Unidos, que viene muy bien traído, porque querías hablar ahora un poco de la idea de libertad que defendió el otro día don Antonio en el Ateneo. Yo pienso que es muy buen enlace porque don Antonio además es el primero que cuando lees Teoría Pura de la República define la República, porque los americanos, tú sabes que lo que hacen es crear la República, la democracia, combatiendo la monarquía inglesa, entonces la crean por azar, pero el primero que define la república constitucional es don Antonio, y ahí en esa línea yo creo que... De todas formas, sí, luego si quieres